Ya estamos grabando. Bueno, a diferencia del análisis matemático 1, acá tenemos funciones de 2 o 3 variables o n variables en realidad. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, si usted tiene una función que dice f de x y yo quiero sacar f de x? Fuera de lo que están viendo acá en la pantalla. ¿Cómo hago para derivar una función que es función de x e y quiero derivarla solamente con respecto a x? ¿Qué pasa con y? ¿Puede ser que era constante, profe? Exactamente. Si usted tiene una función de 10 variables, por decirle algo, y quieren derivar esa función con respecto a una variable, las otras 9 variables quedan como constantes. ¿Está? Vamos a ver, para que lo aprendan al método. Acá está, lo vamos a hacer por definición, pero primero yo le voy a enseñar el método práctico, ¿no es cierto? Ustedes tienen esta función, f de x, que es igual a 3x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Si yo quiero sacar f de x, f sub x quiere decir que estoy derivando respecto a x, ¿no es cierto? Tengo una suma, o sea, derivo esto, luego derivo esto y luego derivo esto. ¿Cuánto es la derivada de 3x cuadrado? Con respecto a x estoy derivando, ¿no? 6x. 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 Muy bien. Más, este término dice 2xy. Yo estoy derivando con respecto a x. ¿Qué hace el resto? El 2y, por decirlo así, queda como constante. O sea, solamente me concentro en derivar x. El 2 iba adelante, una constante. Y la derivada de x es 1, por lo tanto la derivada de esto me queda 2y. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Y cuánto es la derivada de y cuadrado con respecto a x? Y Cero. cuadrado. No. No, cero, ¿Cuánto es? cero, cero. 0. ¿Por qué 0? Porque la derivada de una constante era 0. Y yo acá estoy derivando respecto a x, lo que tengo ahí es y cuadrado nomás. Entonces la derivada es 0. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora f de y. Ahora, al yo derivar con respecto a y, ¿quién queda como constante? La X. X. Muy bien, entonces, en este término, cuando yo vaya a derivar respecto a y, ¿cuánto va a ser la derivada de eso? Cero. Cero. 0, muy bien. Yo le pongo el 0 para que ustedes entiendan por qué el 0, obviamente, después no se lo ponen, ¿no es cierto? 0 más. Y acá de nuevo, ustedes tienen en este término 2xy. ¿Qué pasa? Si yo estoy derivando respecto a y, el 2x se comporta como constante. Entonces hago la derivada con respecto a y, que es 1, entonces este término me queda 2x. ¿Lo ven? Más la derivada de y cuadrado respecto a y, ¿cuánto es? 2Y. 2. 2y. ¿Entienden, chicos, cómo se deriva respecto a una variable a otra? Ustedes estaban acostumbrados a derivar respecto a una sola variable. Acá hay funciones de n variables. Entonces, cuando derivan respecto a una variable, la derivan a esa variable y todo el resto que aparezca es constante. ¿Está? Si ustedes están derivando respecto a x, el y cuadrado, como que aparezca 4 al cuadrado. Un número. ¿Está? ¿Se entiende? Vamos a hacerlo por el método por definición. Yo tengo esta función, me pide que encuentre f de x y f de y por definición. Tengo esa función. Recuerden que ustedes cuando querían derivar una función, la definición decía, si yo quiero sacar f de x, eso es igual al límite del incremento cuando tiende a 0, pero ¿quién va a ser el incremento? Porque puede ser delta de x y delta de y. ¿Quiénes son los incrementos? ¿De qué va a depender el incremento? ¿De quién depende? Depende de la variable que yo quiera derivar. Muy bien, o sea, si yo estoy sacando f de x, delta de x va a ser el incremento que tiende a 0. Si yo estoy derivando respecto a y, delta de y va a ser quien tiende a 0, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, ¿qué decía la definición? Es el límite del incremento cuando tiende a cero, ¿de quién? De la función incrementada, que ahora la función, ustedes tengan en cuenta que es una función que depende de x e y. Como yo estoy derivando respecto a x, solamente la incremento en x, ¿lo ven? Y queda y sin incrementar, menos la función sin incrementar sobre el incremento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora, ¿qué me hace la función incrementada en x? De esta función que yo tengo acá, la función incrementada en x donde diga x, yo voy a poner x más delta de x. ¿Lo ven? Acá dice 3 por x al cuadrado, entonces yo tengo que poner la función incrementada. ¿Y quién es la función incrementada? Es la función original más el pequeño incremento en la variable que va. Recuerden que yo solamente estoy haciéndolo con respecto a x. Solamente la variable x se va a incrementar. ¿Estamos? Más 2xy, en vez de poner x, pongo x más delta de x por y más y cuadrado, porque solamente se incrementa la variable en x. Menos la función original, que es sin incrementar. Tomen nota que yo acá pongo un corchete, el menos adelante, y pongo la función. Obviamente ese menos me cambia el signo de todo lo de adentro, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Y luego qué hago? Bueno, acá en este caso hago el cuadrado del binomio y lo multiplico por 3. Es x más delta de x al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Y todo premultiplicado por el 3. Por eso me queda 3x cuadrado, más 6x delta de x, más 3 delta de x al cuadrado. Más, acá, le voy a borrar todo. Acá, fíjense que me queda una distributiva, es 2x, o sea, me queda x más delta de x por 2y. Entonces, primero me va a quedar 2xy más 2 delta de xy. ¿Está? Más y cuadrado. Ustedes hasta acá tienen, digamos, la función sin incrementar, que es todo esto. Menos la función sin incrementar. ¿Está? Que la original. ¿Y cuál es la idea? Fíjense en ustedes, bueno, obviamente este menos le cambia el signo a todo lo de adentro, que yo empiezo a eliminar términos similares. Que son de signo contrario. ¿Se dan cuenta? Cómo me quedan términos similares de signo contrario, los puedo simplificar, digamos, se restan. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora me queda todo en términos de delta de x. ¿Y qué hago? O sea, acá me queda, miren, si ustedes no han simplificado, me queda 6x más delta de x más 3 delta de x al cuadrado más 2 delta de x y eso me queda arriba. ¿Y qué hago yo? Saco factor común el delta de x. Saco factor común delta de x esa expresión y lo simplifico con el de abajo. Y simplemente me queda esta expresión, que es 6x más 3 delta de x más 2y. ¿Estamos, chicos? Y ahí aplico el límite. Hago el límite de delta de x cuando tiende a 0, yo lo reemplazo acá y el único término que se me va es este, quedándome el límite igual a 6x más 2y. Miren acá. ¿Ven? Lo que yo le decía, me queda el límite de esto, cuando delta de x tiende a 0, esto se me anula, por lo tanto el resultado de esto es del límite igual a 6x más 2y. Que si ustedes recuerdan, cuando hemos derivado al principio la función, de manera aplicando las reglas de derivación, nos quedaba 6x más 2y. ¿Se entiende, chicos, cómo se hace por definición? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo sería respecto ahí? Si yo quiero derivar respecto ahí. ¿Quién es la variable? O sea, si yo acá tengo que para sacar f de x
es igual al límite del incremento de x cuando tiende a 0 de la función incrementada en x menos la función sin incrementar sobre el incremento, ¿cómo va a ser si yo quiero calcular f de y? ¿Qué cambiaría respecto a esto? O sea, si yo quiero calcular f de y, ¿a qué sería igual? La función incrementada en delta de y sería. Bien. Primero es el límite de el incremento en y cuando tiende a 0. ¿De quién? Lo que cambia acá, en este término, sería f de x y y más delta de y. ¿Está? Ahora la función se incrementa en y, menos la función sin incrementar que sigue siendo la misma sobre el incremento que es delta de y. Eso es lo que cambiaría. ¿Está? Entonces cuando ustedes vayan a reemplazar en esta función que es la original, en vez de poner y, van a poner y más delta de y. ¿Se entiende? Es más, aquí abajo está expresado. Miren, f de y es igual al límite de delta de y cuando tiende a 0 de la función incrementada en y, acá, miren, incrementada en y, menos la función sin incrementar sobre el incremento que es delta de y. ¿Está? Y acá yo ya le reemplacé. Ahora en vez de poner y, donde diga y, voy a poner y más delta de y. ¿Está? Como dice acá. Y resuelvo de igual manera que he hecho para f de x. Por eso acá le pongo yo que desarrolle. Y les doy el dato que f de y tiene que ser igual a 2x más 2y. Que ya lo habíamos calculado antes nosotros. Eso es aplicar, sacar la derivada por definición. Con el límite, la definición del límite. ¿Estamos, chicos? ¿Tienen alguna duda? En algunos parciales o trabajos o evaluativos he visto que pedían esto años anteriores. Por definición. ¿Tienen alguna duda de esto? No, profe, ninguno. No, profe. Bien ahí. Bien ahí. Bien. Bueno, ahora vamos a aplicar reglas de derivación. ¿Está? ¿Cómo se hace esto? A mí me pide que de esta función yo derive respecto a x. ¿Cómo harían para derivar esta función ustedes? Primero, la derivada de una raíz, que es 1 sobre Bien. 2 por la raíz. Bien. Primero para hacer esto acá, usted tiene una función de x de y, ¿no es cierto? Entonces acá lo pueden ver como la raíz cuadrada de u de xy. ¿Se acuerdan la regla de la cadena de derivación compuesta? Por ejemplo, cuando usted tenía y igual al seno de u, y' era igual a la derivada del seno, que es coseno de u, por u', que es la derivada del argumento, ¿no es cierto? Bueno, acá eso lo hacían para una variable. Nada más que ahora, cuando ustedes hagan para n variables, esta derivada, la del último, la van a tener que hacer respecto a la variable que están derivando. Es decir, por eso les decía acá, les conviene poner, como bien dijeron, derivar primero la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Es por eso que va, la derivada de la raíz cuadrada era 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada original, ¿no es cierto? Por la derivada de la raíz. ¿Lo ven? De lo que está dentro de la raíz. Pero ¿qué pasa? Lo que está dentro de la raíz, que es x más y sobre x menos y, lo tengo que derivar respecto a quién. Respecto a x. X. Respecto a x. ¿Y qué pasa cuando quiero derivarlo de adentro? ¿Qué me queda?
la derivada de una división. ¿Por qué me queda la derivada de la división? Porque x aparece tanto arriba como abajo. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo, primero Profe, acá, sí, diga, entonces la derivación que hagamos depende del argumento y de la variable que tomemos como constante. exactamente. Cuando vos vas a derivar una función, la derivada del seno, por ejemplo, siempre va a ser coseno. La derivada de la raíz cuadrada siempre va a ser 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de lo que vos tengas. Eso no va a cambiar. ¿Está? Lo que cambia es cuando deriva el argumento, lo que está dentro de la raíz o demás. ¿Se entiende? Vos cuando querés derivar el logaritmo neperiano de u, es 1 sobre u por u', ¿no es cierto? O sea, la deriva del logaritmo no cambia. Lo mismo que la deriva del seno. La deriva del seno siempre va a ser coseno, o la deriva del coseno siempre va a ser menos seno. Eso no cambia, lo que cambia es la deriva del argumento. Y vos tenés que derivar el argumento con respecto a la variable que te piden. ¿Está? Bien, bien, gracias, profe. No, de nada. Entonces vos fíjate, vos estás derivando el argumento que es x más y sobre x menos y, lo deriva respecto a x. Como x aparece tanto arriba como abajo, es la deriva de un cociente. ¿Está? Entonces la deriva del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado sobre el de abajo al cuadrado. Pero yo estoy, ahora, ¿cómo hago para obtener? Yo acá estoy derivando con respecto a x. O sea que ahí lo dejo como constante. ¿Lo ven? Entonces derivo el término de arriba respecto a x. ¿El término de arriba quién es? ¿Quién es el término de arriba? X más Y. Bueno, ¿cómo es aquí igual la derivada de eso respecto a x? A 1. A 1, porque la deriva de x es 1 y la deriva de y es 0. Con respecto a x, vamos de nuevo. Por eso acá yo le pongo el unito. Por la de abajo sin derivar. ¿Por qué me aparece si le pongo x0, y0? Porque lo estoy particularizando para el punto x0, y0. ¿Está? Bien, menos la de arriba sin derivar, que es esta, x más y, por eso me aparece x0 más y0, por la derivada de lo de abajo, que es esto respecto a x. Y la derivada de eso respecto a x es 1 también, ¿lo ven? Lo pongo al unito acá. Todo sobre lo de abajo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y de ahí lo que hago, o sea, ustedes la pueden dejar la derivada así como está acá si quieren. Lo que yo hago luego es la acomodo un poquito. Miren, acá me queda 2 veces la raíz de lo de arriba sobre lo de abajo, y por propiedad, recuerden cuando usted tiene la raíz del cociente, podrán hacer el cociente de raíces, ¿no es cierto? Entonces lo que hago yo, a la raíz cuadrada de x menos y cuadrado la paso acá arriba. ¿Está? Porque está dividiendo. Bueno, acá distribuyo esto, se me simplifican los x, y me queda un poquito más ordenadito ahí, me queda la derivada de esta manera. Si yo lo acomodo. ¿Está? Yo lo acomodo de esa manera y me queda así. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, miren ustedes, esta es la derivada respecto a x. Ahora tengo que hacer respecto a y. ¿Qué es lo que va a cambiar una derivada respecto a la otra? ¿Dónde va a cambiar? ¿En qué parte de la derivada cambia? Cambia en la parte de la derivada de la división. Muy bien, muy bien. Acá es donde va a cambiar. En esta parte va a cambiar. Es más, ni siquiera en todo. Solamente va a cambiar acá arriba. Porque la de abajo va a seguir siendo la misma. Y esta derivada también va a seguir siendo la misma. Miren, comparen. Ustedes hacen f de y. ¿Ven? Acá. Me queda 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de lo que yo tengo. Me queda igual que acá, porque estoy derivando la misma función. Ahora lo que me cambia es derivar respecto al argumento. Acá
ya estoy derivando el argumento respecto a y. También me queda un cociente porque y aparece arriba y abajo. Entonces la deriva del primero, que va a ser y, que es 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la deriva del de abajo, que acá cambia, ¿ven? Porque tengo x menos y. Si yo derivo respecto a y me queda menos 1. Por eso acá tengo el menos. ¿Está? Sobre el de abajo sin derivar. Bueno, acá hago distributiva, lo mismo que hice arriba. Se me van los... Esto me cambia el signo, me queda positivo. Se me van los y cuadrados y me queda x0. Y lo simplifico con el 2 de acá abajo. Lo mismo que hice arriba, pero para el de abajo. Y me cambia la derivada. Si ustedes ven, comparen las dos derivadas, prácticamente el denominador de las derivadas es el mismo. Solamente cambia el numerador. Pero porque esto es una derivada en particular. Pero es así como se deriva, chicos. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Y acá lo mismo. Tengo otra derivada que por ejemplo es f de x igual a la derivada, es una suma, ¿no es cierto? Tengo esto más esto. Derivo, si tengo la función, una suma de funciones, derivo cada una por aparte. Acá el concepto es el siguiente. Para esto pueden utilizar tablas, chicos. Acá en análisis matemático 2, lo bueno, digamos, que ustedes ya han aprendido en análisis matemático 1, los métodos de resolución, de integrales y demás. O sea, ya acá vamos directamente a los bife y podemos utilizar tablas de derivados, de integrales, digamos. Eso es lo bueno. Entonces acá, si antes ustedes se tenían que acordar sí o sí cuál era la deriva del arco tangente. Hoy en día, o si no se la acuerdan de memoria porque la practican mucho, bueno, la pueden buscar en tabla, acá no hay ningún problema. Además, lo dejamos utilizar tabla nosotros. Fíjense que nosotros vamos a derivar la función el arco tangente de y sobre x más el arco tangente de x sobre y. Yo tengo que derivar respecto a x y luego respecto a y. ¿Cómo hago para derivar esto respecto a x? Empecemos por la primera parte. ¿Cómo lo Primero tomo el a esto? arco tangente del argumento. Muy bien, esto lo tomo como u. Entonces, ¿a qué igual la deriva del arco tangente? De u a 1 sobre 1 más u al cuadrado, que este u en este caso es y más x, ¿no es cierto? Y sobre x, ¿está? Y de ahí voy y multiplico por la derivada del argumento. Y ahí sí derivo el argumento, ¿está? Y al argumento, mi argumento es y sobre x y lo derivo esto respecto a x. Recuerden que ustedes también a esto, para no hacerlo como un cociente, lo pueden poner como y por x a la menos 1. ¿Se acuerdan? Por propiedad de potenciación. Y ahí y queda como constante, derivan respecto a x. Si ustedes derivan esto, le queda y constante. Y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2. Si ustedes esto lo acomodan, le queda menos y sobre x al cuadrado. ¿Está? Que es lo que nos queda aquí. ¿Se entiende, chicos? Acá estamos derivando respecto a x. Más la derivada de lo otro respecto a x. Tengo también el arco tangente de u, va a ser 1 sobre 1 más u al cuadrado, por la derivada de este argumento que es x sobre y respecto a x, y acá me queda 1 sobre y. ¿Por qué? Porque el que ustedes tengan x sobre y es lo mismo que digamos x por 1 sobre y. Es lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Al 1 sobre y lo tomo como constante. Y la derivada de x es 1. Por eso me queda 1 sobre y. ¿Estamos? Bueno, y ya después de eso, lo que hago acá, para que entiendan qué pasa aquí, hago lo siguiente. Esto a mí me queda 1 más y cuadrado sobre x al cuadrado.
¿Está? Lo que hago ahí es sacar como un denominador. X cuadrado dividido en 1, de x cuadrado por 1, x cuadrado. Más x cuadrado dividido en x cuadrado, 1 por y cuadrado, y cuadrado. Y a este x, y todo estaba sobre 1. Y a este x cuadrado lo paso arriba, que es lo que hice yo acá. ¿Lo ven? En los dos términos. En el otro me quedaba y cuadrado. Bueno, de ahí por lo que me va quedando voy simplificando este con este. En el otro caso simplifico este con este. Y voy encontrando el valor de la derivada. Que encima la derivada esta me queda igual a 0 porque se simplifica todo. Me quedan términos semejantes y la derivada me queda 0. Pero bueno, justo un caso particular este. La idea, chicos, es que ustedes aprendan a derivar con respecto a una variable y la otra aplicando ya la regla de acá adentro. ¿Se entiende? Como acá le podría haber tocado, por ejemplo, el arco tangente, tal vez que acá me tocaba el seno, no sé. Si me tocaba el seno acá, de y sobre x, ¿qué iba a ser igual a la derivada? Bueno, la derivada iba a ser acá, en vez de todo esto va a ser el coseno de todo el argumento por la derivada del argumento. Y acá lo mismo, el coseno, porque la derivada del seno es el coseno y así. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien ahí. Bueno. Y acá en el punto 2 les preguntaba cálculo usando la regla de derivación, las derivadas parciales, el primer orden, y qué condiciones debe verificar ese punto. Por eso la particularizamos para los puntos. Obviamente, para que la derivada exista, la función debe ser continua. Y si la función es continua, ¿qué también implica? Entonces, si yo quiero derivar y el punto, para que exista f de x0, y0, o f de y de x0, y0, ¿qué condiciones debe cumplir el punto? X0, Y0. Pertenecer al dominio. Muy bien, tiene que pertenecer al dominio. ¿Por qué? Porque si pertenece al dominio, la función puede ser continua. Y si la función es continua, es derivable. ¿Está? Esa es la condición. No sé si lo he puesto por acá. Lo he puesto acá, pero no sé si he puesto si es continuo o no. Bueno, acá lo he puesto. El punto para que yo pueda derivar y reemplazar el punto que yo quiero reemplazar, debe pertenecer al dominio de la función. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, acá tengo otro tipo de función donde dice es el logaritmo del coseno de x más y más z. ¿Está? Necesito calcular f de x, f de y, f de z. Fíjense, ¿qué empiezo derivando? ¿Cómo empiezo derivando? Primero, ¿quién derivo? Logaritmo. El logaritmo. El logaritmo neperiano. Acá es como que tengo el logaritmo neperiano de u. Y aquí igual el logaritmo neperiano de u. A 1 sobre u por u'. ¿Está? O sea, acá derivo u', pero a su vez u es otra función compuesta, ¿lo ven? Porque es el coseno de un u, de otro, de un w, por decirle, que depende de tres variables más. Y yo acá voy y derivo el argumento, este coseno de todo esto. Me queda menos seno de todo el argumento por, y ahora sí derivo el argumento respecto a la variable que yo quiero encontrar. Que en este caso, como se están sumando y es x con respecto a quien estoy derivando, me queda 1. Y va a ser lo mismo para f de y, para f de z. O sea, me va a quedar de la misma manera todo esto. Porque en los tres casos me va a quedar 1 sobre el coseno por menos seno por la deriva del argumento. Y como todos se están sumando, me queda x más y más z. Cuando derive respecto a x me queda 1. Cuando derive respecto a y me queda 1. Cuando derive respecto a z también me va a quedar 1. Entonces prácticamente me queda la misma derivada. ¿Está? ¿Y por qué me queda tangente? Menos tangente. Porque recuerden que el seno sobre el coseno del mismo argumento es la tangente. Por eso me queda menos tangente de x0, y0 más z0. ¿Está? Las tres derivadas me quedan igual. ¿Y qué condición tiene que cumplir el punto? El punto tiene que cumplir que no forme un
múltiplo de pi sobre 2, porque recuerden que el tangente 90 es infinito, ¿no es cierto? De 90, de 3 medios de pi y demás, ¿no es cierto? Por eso dice que K perteneciente a los naturales no tiene que cumplirse eso. ¿Está, chicos? Acá justo se da un caso de una derivación, una función doblemente compuesta. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Bien, vamos para el caso 3. Halle las derivadas parciales de las funciones dadas respecto a cada variable usando regla de derivación. Y yo tengo el i. Esta función, ¿de cuántas variables depende? W. De 2. ¿De quién? De R y de Z. Entonces yo tengo que sacar cuántas derivadas. 2. 2, W de R y W de Z, ¿no es cierto? Bien. Tengo que sacar dos derivadas. W de R y W de Z. ¿Lo ven? Y en ambos casos, chicos, me queda un cociente. ¿Por qué? Porque tanto R como Z aparecen en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué hago? Voy a aplicar la regla de derivación para el cociente. Pero primero lo hago con respecto a R. O sea que Z queda como constante. Derivo lo de arriba respecto a R. Como me figura R por todo el paréntesis y lo del paréntesis no tiene un respecto a R, la deriva de R es 1 por todo lo que la acompaña. Por el de abajo sin derivar. ¿Está? Menos el de arriba sin derivar, que es todo esto, por la derivada de lo de abajo que me queda, si yo derivo con respecto a R, esto me queda 2R. Todo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Está? Ahora, voy a hacer respecto a Z. Si yo hago respecto a Z, derivo venir a hacer lo de arriba respecto a Z. Quiero que se fijen si está bien esta derivada de arriba. Recuerden que el de arriba es derivado respecto a Z por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado sobre el de abajo al cuadrado. Quiero que controlen si esta derivada está bien. Yo estoy derivando respecto a Z, lo de arriba. ¿Está bien derivado que yo ponga 2 seno de Z? ¿O me falta algo ahí? O sea, esta sería la derivada del de arriba respecto a Z. Nos falta la R ahí, profe. Muy bien, muy bien. Yo acá tengo que hacer, como la R premultiplica todo, acá me va a quedar 2R, por decirlo, menos 2 veces R coseno de Z. Eso me queda arriba. Y si yo derivo todo esto respecto a Z, el 2R me queda como constante. Y la derivada del coseno es menos seno. Por eso se me queda un positivo acá. ¿Está? Porque lo contradice este signo. Pero me queda 2R por seno de Z. Me estaba faltando el R. Muy bien. Me estaba faltando el R en poner. Si ustedes lo querían haber tachado, derivamos respecto, o sea, lo que no obviar el R, lo dejan afuera, derivan adentro respecto a Z, pero después lo premultiplican por el R que tienen afuera, que era lo mismo. Entonces ahí sí me queda W de Z igual a el de arriba derivado respecto a Z por el de abajo sin derivar.
menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado respecto a z, que va a ser 2z, sobre el de abajo al cuadrado. ¿Estamos? Sí, profe, se entiende. Bien. Y por último, porque esto es lo último que quiero enseñarles, ya después son casos particulares. Me dice el 4. Muestra que las derivadas parciales primeras de las siguientes funciones satisfacen las ecuaciones dadas. Nosotros cuál hemos hecho el C. A ver, el mismo. Sí, el C. Me dice, z es igual a y cuadrado sobre 3x más phi de xy. Y acá por favor anoten lo siguiente. Este phi es como que ustedes tengan el seno de x y. O sea, es una función que no la conozco, que está en función de x y de y. O sea, z es una variable o una función. Y ese z depende de x y de y. Y me dice e igual a y cuadrado sobre 3x más phi de x. No me dice quién es phi de x, pero yo sí sé que lo puedo derivar respecto a x y y. ¿Por qué? Porque phi depende de x y de y. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos, chicos? ¿Cómo, profe? Vamos No de lo nuevo. entiendo muy bien. Acá va. Acá es, miren acá, este ejercicio. El 3, el 4c. Z es igual a y cuadrado sobre 3x más phi de x por y. ¿Está? No dice de x de y. Dice de phi de x por y. Ustedes lo que tienen que ver es lo siguiente. Acá sería por. Ahí es por. Perdón. Ahí, por. Acá le aparece un phi. ¿Está? Ustedes si quieren derivar respecto a x y y no tienen problema. Pero acá me aparece un phi. Este phi es una función. Que esta función phi puede ser el logaritmo neperiano, puede ser el seno, puede ser el coseno, puede ser el arco tangente, puede ser cualquier función. ¿Está? Nada más que no está definida. No me dice si el logaritmo, el seno, el coseno. No me dice, pero lo que yo sí sé es que la puedo derivar. ¿Está? Y que esa función depende de x de y. Entonces, ¿cuál es el concepto? Me dicen, esa es la función y me dice, compruebe que se satisface la siguiente ecuación. X cuadrado más z de x, o sea, la derivada de la función respecto a x, menos xy por la derivada de la función respecto a y, más y cuadrado igual a 0. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para encontrar esa igualdad? Tengo que encontrar z de x y z de y. ¿Estamos? ¿Hasta ahí eso me siguen? Sí, profe. Bien, vamos a derivar z de x y z de y. Derivo z de x, o sea, tengo una suma, derivo esto respecto a x. Recuerden que y cuadrado sobre 3 me queda como constante. Ya hemos hecho la derivada de esto, o sea, como que al x lo pasen arriba multiplicando, como y cuadrado por x a la menos 1 sobre 3. Deriva solamente el x, me queda menos 1 por todo el largo, lo que tengo como constante, por x a la menos 2. Por eso me queda así, negativo y un x cuadrado abajo. ¿Está? Bien. Más. Ahora, me dice phi de x por y. Como yo no conozco quién es phi, directamente pongo phi prima de x por y. ¿Está? Por la derivada del argumento respecto a x que me queda ahí. ¿Lo ven? Porque el argumento es x por y. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Cuando yo voy a sacar z de y, derivo esto. Ahora me queda 2y sobre 3x, porque estoy derivando respecto a y, más, de nuevo, voy a derivar respecto a y, pero no conozco la función, entonces pongo como phi prima del argumento por la derivada del argumento respecto a y.
que en este caso me queda x. ¿Está? Como les dije, phi puede ser el logaritmo neperiano, el seno, lo que ustedes quieran. Y cuando vayan a reemplazar acá, supongamos que a usted le queda la función así, miren. Z igual a y cuadrado sobre 3x más el seno de x por y. Si ustedes derivan, ¿qué van a poner acá? Si quieren sacar z de x, esto va a ser igual a menos y cuadrado sobre 3x al cuadrado más, ¿cuánto la deriva del seno? Coseno. Coseno de x y por la derivada del argumento respecto a x me queda ahí. Esto es lo que yo le estoy diciendo. Sea el seno, el coseno, es una función y que esa función tiene una derivada. Entonces va a ser el seno, el coseno va a ser lo mismo. Y acá el z de y también me va a quedar lo mismo. Va a cambiar acá, va a ser 2y sobre 3x más la derivada de phi va a ser el coseno, supongamos que el coseno del argumento por la derivada del argumento respecto a y que va a ser x. ¿Ven que me queda una función que son similares acá? ¿Se dan cuenta? Es la misma expresión. Nada más que en vez de decirme el seno o el coseno me dice phi. No sé quién es phi. Es más, le diría que ustedes lo vean ahora, lo van a ver en clase, cómo lo hago yo con phi, y que para practicar, en vez de poner phi, pongan el seno, o pongan el logaritmo neperiano. Y ahí lo van a terminar de ver y entender que es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que resolver esta ecuación o esta identidad. Dice, encuentre eso para comprobar que pasa esto, que x cuadrado por z de y de x menos xy por z de y más y cuadrado igual a 0. O sea que yo tengo que, una vez encontradas las derivadas, reemplazarla en esa expresión para ver que coincide. Entonces vamos y lo hacemos. Yo tengo esta expresión. X cuadrado por z de y menos xy por z de y más y cuadrado igual a 0. Pongo el x cuadrado por, y acá pongo el z de x. ¿Lo ven? Que yo lo encontré más arriba. Menos el xy por el z de y que lo encontré arriba más y cuadrado. ¿Está? ¿Y qué hago? Empiezo a premultiplicar, o sea, esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto. ¿Lo ven? Entonces acá arriba me queda x cuadrado por y cuadrado sobre 3x cuadrado, se simplifican los x cuadrados, más phi prima de xy por y el x cuadrado que lo multiplica, menos, ahora multiplico el xy por todo esto, me queda xy por todo esto, se me simplifican estos x, menos el xy por todo esto, me queda phi prima por x cuadrado, me va a quedar por y más y cuadrado. Empiezo a acomodar las expresiones. Acá me queda y cuadrado sobre 3, menos y cuadrado sobre 3, más phi prima de y por x cuadrado, menos 2 tercios de y cuadrado, me queda acá, menos phi prima de y por x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que yo tacho este y con este. ¿Por qué? Porque menos 1 tercio de y cuadrado menos 2 tercios de y cuadrado me forman el entero de y cuadrado. Y eso más un entero de y cuadrado se me simplifica porque me queda 0. Y luego, acá, me queda phi prima de xy de y por x cuadrado menos phi prima de xy por x cuadrado. O sea que son términos semejantes, por eso se simplifican y la expresión me queda igual a 0. ¿Está? La única diferencia que ustedes van a encontrar cuando le pongan, en vez de poner phi y pongan el seno o el coseno, es que acá van a tener la derivada escrita si fuera seno, coseno, logaritmo neperiano, lo que sea. Lo van a tener escrito ahí. Esa es la única diferencia, chicos. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Luego el resto del trabajo práctico es ya todo lo que hemos visto acá. No hay más nada que ver. Es todo lo que hemos visto acá. El resto de los ejercicios que están en el trabajo práctico. Son todos muy similares. Igual esta semana yo le voy a dar consulta
le voy a habilitar la tarea tal vez que esta semana o no sé qué día le voy a habilitar, pero esta semana lo voy a hacer y le voy a dar consulta. Les voy a pedir por favor que cuando me hagan consultas